Los jóvenes en Medellín han sido, comillas, seleccionados, no es que haya un seleccionador ahí en la puerta de alguna institución diciendo quién vive y quién no, sino que el sistema social, el sistema económico, el sistema político selecciona poblaciones para cumplir determinados roles. Y los jóvenes en Medellín han sido seleccionados dentro de esa idea sociológica para ser víctimas y para ser victimarios. En el medio de una guerra que se repite, una guerra que se recicla, una guerra que parece no tener fin, pero que yo estoy absolutamente seguro que puede tener fin y que va a tener fin, y que afecta primordialmente a jóvenes en los barrios populares. Tranquilo, los ataques con mentira. Y los afecta mediante todo lo que aquí se ha dicho de reclutamiento y demás, pero que tiene como base una disonancia colectiva que tenemos, y es que nos venden lógicas de consumo supremamente altas en los medios de comunicación, en todas partes, pero los jóvenes son los más precarizados laboralmente. Entonces en los barrios populares está esa lógica, una lógica de consumo. Cuando vos estás en los 16, 17 años, 14, 15, que te querés tragar el mundo y que además te venden tragarte el mundo, pero que no tenés plata para tragarte el mundo. Y que la banda criminal te está ofreciendo plata para que te traguen. Yo me acuerdo que en Robledo, las bandas, cuando yo tenía eso, 15, 16 años, la oferta estaba mediada porque si vos pertenecías a la estructura criminal, a los 2 años te daban una moto. Entonces el cálculo era que vos a los 14 entrabas y a los 16 tenías una moto. Y tener una moto en un barrio popular o en cualquier parte es un medio de libertad, es un medio de movilidad, es un medio de conquista, es un medio de todo. Es un medio de todo. Es un medio económico incluso. No, mi motico la conseguí en la universidad. Mi motico la conseguí ya cuando me la pude costear, y ahí está la misma, hace 10 añitos que tengo mi motico, la rojita querida. Entonces vemos que el problema no es individual. Mi principal fractura ideológica con el programa Parceros, un programa que yo valoro y que yo creo que es importante, mi principal fractura ideológica es que realiza un enfoque estrictamente individual, donde yo creo que se debe realizar un enfoque colectivo, porque no es una problemática individual. No es una problemática individual que una persona individualmente concebida decida meterse en una estructura criminal. Porque yo en el barrio conocí pelados que terminaron en la cárcel o muertos, pero los pelados no eran criminales, pues no eran esencialmente criminales, no hay nadie esencialmente criminal, no hay nadie que tenga en su ADN matar a otro. Eso hay condicionantes sociales que determinan que una persona entre a una estructura criminal. Aquí lo han dicho y yo puedo adherir a esa posición. La idea de afecto, la idea de sentido de pertenencia y la idea económica, que las bandas criminales terminan siendo esos lugares que brindan esas condiciones. Pero a problemas colectivos no podemos dar únicamente soluciones individuales. La principal diferencia entre el programa Jóvenes en Paz y Parceros es el enfoque colectivo. Jóvenes en Paz bebe de muchas experiencias, entre ellas de parceros. Yo tenía esta conversación con el presidente hace un tiempo, que hablábamos de estos dos programas, de en qué se parecen y en qué se diferencian. Jóvenes en Paz bebe, entre otras experiencias, de parceros. Quiere aprender de la experiencia, pero también quiere mejorarla. También plantea elementos de mejora en este punto, en el punto de soluciones colectivas. La principal diferencia entre Jóvenes en Paz y Parceros no es el aporte económico, no es un aporte económico condicionado, no es incondicional, no es como a veces se intenta decir, este debate lo hemos dado aquí un montón de veces, no es que al pelado vaya a una oficina y le den un recurso económico por ir. Es condicionado, es que cumpla una serie de características educativas, de acompañamiento social, de acompañamiento económico y otros. Solo si cumple estas características hay un recurso económico, teniendo un grandísimo cuidado en que este recurso económico no llegue a financiar estructuras criminales.
y ahí se parte del hecho de el cuidado con los datos de los jóvenes que hacen parte del programa. Pero esa no es la principal diferencia con Jóvenes en Paz. La principal diferencia con Jóvenes en Paz son los aliados. Ahorita cuando ustedes presentaban los aliados de Parceros, presentaban al sector empresarial, que yo creo que es importante, es fundamental. Pero el principal aliado de Jóvenes en Paz, sin dejar de lado al sector empresarial, es el sector público comunitario. ¿Por qué? Por lo que decía Carlos ahorita que estaba acá. Es que son las organizaciones comunitarias, él habla de fútbol, las que necesitan ser fortalecidas porque son las que esta discusión y esta labor de Parceros o Jóvenes en Paz llevan haciéndola durante muchos años, que es presentarle cadenas de afecto y cadenas de pertenencia colectiva a los jóvenes para que los jóvenes decidan o ser futbolistas o ser teatreros o ser cantantes o ser raperos o ser lo que sea y no empuñar en arma para cuidar una plaza de vicio, que ningún pelado en Medellín debería estar en esa situación. Jóvenes en Paz parte del hecho de algo que llama la corresponsabilidad. Y esto aquí no para defender a ultranza un programa, estamos hablando de Parceros, sino que estoy planteándolo porque considero que el programa Parceros se puede mejorar mediante esta estrategia y lo pongo a consideración. Jóvenes en Paz parte del hecho de que hay un ejercicio de corresponsabilidad con organizaciones comunitarias. Entonces hay una organización teatral del barrio que dice yo me inscribo al programa, hay una organización deportiva, yo me inscribo al programa, hay una organización basada en la fe, yo me inscribo al programa. Y se analiza que cumpla una serie de características, ¿para qué? Para que no sean organizaciones fachadas de estructuras criminales que lleguen a enriquecerse de cuenta de un programa. Y los jóvenes, una de las etapas de la corresponsabilidad, hay etapas de emprendimiento, hay otras etapas, pero una de las etapas es hacer como una suerte de lo que hacemos en el colegio, alfabetizar. Alfabetizar en la organización teatral, alfabetizar en la organización de fútbol, alfabetizar en la organización basada en la fe, hacer parte de la organización para que durante todo este tiempo se le genere al joven ese vínculo colectivo y el joven, terminado el programa, decida quedarse haciendo teatro, decida quedarse jugando fútbol, decida quedarse jugando juegos de mesa, decida quedarse haciendo algo que lo vincule colectivamente. ¿Por qué? Para evitar algo que decía Sebastián ahorita, que con los cambios de administración no se vuelva para beneficiar a otras personas, que no sea una disputa en ese sentido, sino que las organizaciones comunitarias, que son las que permanecen en el territorio cambiando las administraciones, se vean fortalecidas social, económicamente y en personas que integren los procesos, y esas organizaciones mantengan la filosofía del proyecto, que es la filosofía de una inmensa cantidad de organizaciones comunitarias en Medellín, y es construir desde la cultura, desde el arte, desde el deporte, estrategias para que los pelados decidan estar ahí. Ese debate también lo hemos dado mucho acá. Esa es la principal diferencia de Jóvenes en Paz con Parceros, no es el aporte económico. El aporte económico se centra ahí porque es una cosa mucho más visible, mucho más como que choca, genera choque y podemos conversar de ello. Pero la principal diferencia es eso, es la solución colectiva, que parte también del programa de Barrios en Paz. Barrios en Paz plantea construcción de soluciones de lo que denominamos mejoramiento integral de barrios para que los lugares donde están reclutando esas estructuras criminales tengan mejores condiciones de habitabilidad y los pelados, sumado a esas mejores condiciones de habitabilidad, más el acompañamiento a organizaciones comunitarias que tienen presencia e incidencia en el barrio, decidan, cambiando el contexto, decidan o tengan más herramientas para decidir pertenecer a un lugar y no a otro. Yo siempre, hablar de lo personal es muy maluco, pero yo siempre coloco el ejemplo. Yo fui el único de mi barrio, de mi cuadra, no de Robledo, ni mucho menos, de mi cuadra, que pasó a la universidad. Yo fui el único de mi corte de colegio que pasó a la universidad, por lo menos a la universidad pública. Y la universidad pública, para mí la Universidad de Antioquia fue un cambio radical, absolutamente radical en mi vida. En la universidad pública, en la Universidad de Antioquia fue el primer lugar que yo sentí la cadena de afecto, que habían sujetos que me cuidaban y que me querían por ser como era, un joven nerdito que era más antisocial que un berraco. 5 minutos más, por favor. Y que para sentarse a hablar aquí tuvo que haber pasado por muchos procesos teatrales para tener
la capacidad aquí de la palabra. Yo estoy aquí entrado por el teatro. Pero fui el único, no porque yo fuera más brillante, no porque yo fuera nada, sino porque mi parcera, si lo colocamos en los términos que estamos debatiendo, fue mi mamá. Porque mi mamá hacía elementos de cuidado conmigo que me molestaban un poco, desde que no me motilara de determinada manera o que no saliera a la calle de determinada manera. Y ahorita lo analizo, lo veo y yo pienso, claro, es que vivíamos en Robledo, vivíamos en Enciso. Nos teníamos que entrar a las 6 de la tarde y en la reja arriba de la casa había un man enfusilado. Yo le preguntaba a ese man, ¿quién era? No, no sabemos, venga para la cocina. Necesitamos construir elementos colectivos, barriales, o fortalecer los que están logrando eso que individualmente se logró en mí. Pero no es solo solución individual de venga pelado lo cojo y le brindo unas condiciones, sino fortalecer el entorno familiar, fortalecer el entorno colectivo. Y en Medellín hay un sinnúmero de organizaciones comunitarias que son aliadas de Jóvenes en Paz para esta tarea. Para la tarea de cuando el programa termine, porque el programa tiene una duración determinada de 12 meses, creo que expandible a 18 meses, para que terminada esta administración, la nacional y la distrital, quede la organización fortalecida y siga cumpliendo esa función, para que no deserten pelados. Un pelado que yo le daba clases de teatro en Robledo, y a los 18 años me empezó a faltar, yo he contado esta historia varias veces, empezó a faltar. Yo, ¿y por qué estás faltando? Él pintaba, hacía teatro y pintaba. Un pelado así reventadito de la cabeza, como me gustan a mí, chéveres así, rebeldes. Y empezó a faltar, y me dijo, tío, es que en la casa me están pidiendo ya que aporte lo mío. ¿Usted me va a dar trabajo? Y yo, no, yo te doy clases de teatro. No tengo económicamente, y la organización cultural vivía de lo que yo aportaba económicamente, más pobre que un berraco. Ese pelado terminó en la cárcel, ahí lo matan, le metieron 3 tiros porque se dedicó a robar en el barrio. Porque el entorno le exigía, comillas, y el entorno familiar y social, una cantidad de cosas que, sin lugar a dudas, si esa organización, no es porque yo perteneciera a ella, tuviera una fortaleza económica y social, un acompañamiento público, hubiera podido acompañar de mejor manera a ese pelado y ese pelado no estaría hoy en la cárcel. Y lo menciono siempre porque es un gran dolor que yo tengo en mi vida, ese pelado. Frente a eso, creo que el programa Parceros, en la intencionalidad, funciona. Creo que es necesario romper el ciclo de reclutamiento y de victimización y victimarios. Pero en estos puntos que he mencionado, creo que es profundamente mejorable. En ese punto de la construcción de la mano de las organizaciones comunitarias, que no sea solo el actor privado, es que la sociedad civil no solo es el gran empresariado antioqueño, es importante, no se le puede negar su labor, pero la labor que hacen, la labor de hormiguita, las organizaciones comunitarias es central. Y si el programa se articula con las organizaciones comunitarias para que el programa sobreviva y el acompañamiento sobreviva de manera colectiva, entendiendo que es un problema colectivo y no es una mera decisión individual de un pelado que nació con el ADN trocado y se metió en una estructura criminal, creo que puede mejorar mucho. Muchas gracias.